peticionarios de Cuba sobre la situación de la libertad de expresión, el nombre de la audiencia. Damos la bienvenida a los señores Pablo Díaz Espí, del Diario de Cuba, y al señor Hugo Landa, de Cubanet. Nos acompañan aquí el relator para Cuba, que es el señor Felipe González, el relator Rodrigo Escobar Gil y la relatora Catalina Botero. Comisionado Rodrigo Escobar Gil es también relator para personas privadas de libertad. Con mucho gusto podemos comenzar a escucharles, ¿sí? Y nos avisan cuando quieren que procedamos con el audiovisual. Gracias. Muy bien, ante todo quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en especial a sus comisionados por acoger esta audiencia sobre la libertad de expresión en Cuba. Durante el último medio siglo ha sido precisamente coartando la libertad de expresión de los ciudadanos que el gobierno cubano ha logrado cercenar una larga serie de derechos sin dejar espacios o vías alternativas para cuestionar o combatir sus decisiones. Apropiándose de absolutamente todos los medios de comunicación y reprimiendo y castigando con penas de cárcel a periodistas independientes e informadores ciudadanos, el castrismo ha logrado excluir cualquier otro punto de vista o debate de fondo acerca de lo que acontece en el país. La arquitectura jurídica cubana destinada a controlar la libertad de expresión de los ciudadanos emana del artículo 5 de la propia Constitución, que denomina al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. La propia Constitución, en el artículo 53, estipula que se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa, pero solo conforme a los fines de la sociedad socialista, advirtiendo de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada. En su artículo 62, la Constitución declara que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Advierte que la infracción de este principio es punible. A partir de aquí, la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional, también conocida como Ley Mordaza, aprobada en febrero de 1999, permite condenar a penas de hasta 20 años de prisión a ciudadanos cuyas acciones persiguen subvertir el orden interno de la nación, es decir, cuestionar la supremacía del Partido Comunista. Dicha ley advierte además de un posible castigo a cualquier ciudadano cubano que colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros. O sea, por un lado el gobierno controla los medios, mientras por otro se dota de mecanismos legales para castigar a los ciudadanos que se expresen en tribunas internacionales. Al equipararse a sí mismo con el Estado e incluso con la nación, el gobierno cubano y su órgano rector, el Comité Central del Partido Comunista, se atribuyen el derecho de considerar un crimen contra la independencia del país cualquier acción o iniciativa pacífica que busque generar lazos de comunicación horizontal entre la ciudadanía, así como cualquier opinión que disienta de sus políticas. Esta es la base que le ha permitido mantener aislado al país, manipulando además la información, pues sumado a la ausencia de canales plurales e independientes imprescindibles en cualquier sociedad moderna, la política editorial de los medios de comunicación oficiales, dependiente del departamento ideológico del Partido Comunista, se basa en una estudiada selectividad de ciertos temas retransmitidos de noticieros internacionales, en una perspectiva única de los sucesos del mundo, en un permanente sesgo ideológico, en la manipulación histórica, en linchamientos mediáticos contra opositores y en el culto a la personalidad de los líderes políticos nacionales y sus aliados. Es cierto que en los últimos meses y debido a la crisis que enfrenta el país, ha habido cierta ampliación de algunos derechos que nunca debieron conculcarse. Sin embargo, en lo tocante a la libertad de expresión, los controles siguen vigentes, con la policía política encargada de diseñar la estrategia de represión y acoso a los ciudadanos que se atrevan a ejercerla. Si algo ha cambiado recientemente en el campo de la libertad de expresión, esto se ha debido básicamente al desarrollo de las tecnologías de la comunicación,
que los grupos de la sociedad civil, así como muchos ciudadanos, han aprovechado al máximo dentro de sus limitadas posibilidades. Ha sido gracias a estas nuevas tecnologías que han surgido medios independientes, como los que dirigimos quienes estamos hoy presentes aquí, además de blogs, páginas de grupos de activismo, de campañas y denuncias sociales. Estos proyectos siempre siguen el mismo patrón. Su base tecnológica y operativa se ubica en el exilio y se trabaja coordinadamente con actores en el interior del país. De esta manera, aunque aún precariamente, es que la información, la opinión y la libre expresión han empezado a diseminarse y fluir en todas direcciones, ajenas por primera vez a los dictados de los ideólogos gubernamentales. Sabemos que las nuevas tecnologías de la comunicación no son solo Internet, sino también antenas parabólicas, memoria flash, dispositivos móviles, impresoras portátiles, cámaras digitales y toda una serie de herramientas que alimentan el gran mercado negro generado por la búsqueda de la libertad de expresión en Cuba. Existe allí el tráfico y compraventa de claves para acceder a la Intranet nacional diseñada por el gobierno. Se pagan precios astronómicos por conectarse a la red a velocidades irrisorias, por recibir señales televisivas extranjeras, por adquirir DVDs u otros dispositivos que almacenen noticieros, series televisivas y hasta talk shows, en un ansia que viene a demostrar la sed de información de una población que ha entendido que la época de los subsidios ha acabado y que tiene que responsabilizarse de su propio destino. Ante este nuevo reto, lo que ha hecho el gobierno ha sido controlar el acceso general del país a la red. Esto con el objetivo evidente de no perder cuotas de poder y a costa de la construcción de la nueva sociedad del conocimiento, basada, como sabemos, en la participación ciudadana. La prohibición de venta de ordenadores se mantuvo vigente en Cuba hasta 2008. Un año antes, la cifra de cubanos que había operado un ordenador era del 33,2%, pero solo el 5,2% lo había hecho desde su casa, según estadísticas oficiales cubanas. Según estos datos, al finalizar 2010 había 6,4 computadoras personales por cada 100 habitantes. La Unión Internacional de Comunicaciones cifró entonces en 40.100 los cubanos con acceso a Internet, o sea, 0,36 ciudadanos por cada 100 habitantes. El actual informe de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio indica que en julio de 2012 se conectaban 23 ciudadanos cubanos por cada 100 a Internet, pero de ellos solo alrededor del 3% contaría con acceso internacional. Esta observación se debe a que las autoridades cubanas no disciernen entre los usuarios de Internet y los usuarios de la intranet nacional, una red controlada que solo permite navegar por webs gubernamentales y algunos sitios extranjeros seleccionados, así como tener acceso al correo electrónico. Armado de un marco jurídico hecho a la medida de sus necesidades y controlando lo más férreamente posible el nivel de conectividad del país, el gobierno culmina su estrategia de cercenar la libertad de expresión de la población, como dije antes, reprimiendo a quienes se atreven a romper su monopolio. Pero en este punto también ha habido cambios. Los apresamientos de la Primavera Negra de 2003, cuando 75 opositores pacíficos, muchos de ellos periodistas independientes, fueron condenados a penas de hasta 28 años de prisión, resultaron un golpe para la imagen exterior del castrismo. Por tanto, ahora se ha cambiado la estrategia de la represión. Se usan secuestros, golpizas, amenazas, detenciones breves o extensas sin juicios. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, al menos 504 disidentes sufrieron detenciones arbitrarias durante el pasado mes de febrero, cifra muy superior a los 364 arrestos registrados en el primer mes del año. Los ejemplos sobran. La activista Sonia Garro, sobre la que esta comisión ha pedido medidas cautelares, cumplirá esta semana un año en prisión sin que se le haya celebrado juicio. Al periodista Alberto Méndez Castelló se le detuvo el 12 de septiembre de 2012 y se le acusó de desorden público cuando se dirigía a entrevistar a una delegada de la Asamblea Nacional del Poder Popular que había hecho públicas sus críticas al gobierno. Lo mismo le sucedió en marzo de ese año cuando se disponía a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de Cuba. Las viviendas de numerosos activistas de derechos humanos del oriente del país son atacadas sistemáticamente con chapapote, piedras y bombas de pintura, tal y como le sucedió a la casa del periodista Luis Felipe Rojas en la madrugada del 26 de enero de 2012. Por último, exponer la detención de la abogada independiente Yaremi Flores el 7 de noviembre de 2012, detenida por sorpresa en plena calle, lo que desató una movilización
de la sociedad civil resultante en múltiples detenciones y golpizas, sobre todo contra miembros de la campaña por otra Cuba, que exige al gobierno cubano atender el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, firmados ambos en la ONU el 28 de febrero de 2008, pero aún no ratificados por el gobierno. A la vista de esto, nos gustaría hacer unas peticiones a esta comisión de cara al gobierno cubano, cosa que haremos al finalizar nuestras intervenciones. Por lo tanto, doy la palabra a mi compañero Hugo Landa. O primero vamos a ver el vídeo de Roberto de Jesús Guerra en Cuba. Buenas tardes, excelentísimos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar la situación en que vivimos los ciudadanos en Cuba y poder denunciar las violaciones que comete el régimen militar del general Raúl Castro. Mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez, periodista independiente y director del Centro de Información Hablemos Prensa, una agencia de noticias con sede en La Habana. Les explico que por demoras en mis documentos de viaje no puedo estar presente en esta sección. Agradezco a todos los que intentaron ayudarme. Gracias nuevamente. Excelentísimo. Quiero comenzar mi intervención informándoles que el 16 de septiembre del 2012, el prisionero de conciencia Calixto Ramón Martínez Arias, el responsable de nuestro centro, se encuentra detenido y aún no le han celebrado juicio, a pesar de que ya cumplió 5 meses tras las rejas, sin que se le haya permitido a su abogado ver el expediente para solicitar un cambio de medida. Calixto Ramón fue detenido por agentes de la Policía Nacional mientras realizaba una investigación en el Aeropuerto Internacional José Martí relacionada con el deterioro de una donación considerable de medicamentos y otros recursos enviados a Cuba por la Organización Mundial de la Salud, como parte de su programa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Lo trasladaron a la unidad del poblado Santiago de Las Vegas, en el municipio Rancho Boyeros, en La Habana. Una vez allí, varios policías lo provocaron y comenzaron a golpear. Él se defendió gritando consignas contra el régimen y los dirigentes Fidel y Raúl Castro. Se le acusa de desacato a la figura de Fidel y Raúl Castro. Actualmente se encuentra en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Ha sido confinado junto a peligrosos reos que se encuentran a la espera de juicio, acusados por asesinato, tráfico de drogas, abusos sexuales, entre otros delitos graves. Tememos por su integridad física, ya que en reiteradas ocasiones ha sido amenazado de muerte por reos que reciben órdenes de la jefatura de la prisión, debido a que mantiene su firme decisión de continuar denunciando las condiciones en que permanece él y el resto de la población penal, hasta tanto no se encuentren soluciones. El encarcelamiento fue en venganza por haber dado a conocer el brote de cólera que ocasionó varias muertes en el oriente de Cuba y que luego el gobierno reconociera públicamente. Estamos solicitando a ustedes, excelentísimos, que exijan al régimen cubano la inmediata liberación de Calixto Ramón. Por otra parte, es conocido en el mundo que todos los medios de información en Cuba están en manos del Estado y que las autoridades manipulan a su antojo la realidad cubana. Aquellos ciudadanos que tenemos una opinión contraria al régimen somos acosados, amenazados de muerte, reprimidos y hasta encarcelados. Tengo 34 años de edad. He cumplido prisión en 2 ocasiones por realizar el periodismo independiente. Agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria me han secuestrado, golpeado hasta dejarme inconsciente, torturado y detenido en más de un centenar de ocasiones, desde el 2003 hasta la fecha, por realizar mi labor como reportero. Mis colegas también han sufrido las mismas acciones. Mi cuerpo lleva marcas de esas torturas. Yo nunca he fumado y padezco de 6 enfermedades, ocasionadas por las condiciones en que he sido confinado. Una de las enfermedades es un enfisema pulmonar ocasionado a causa de permanecer confinado en celdas de aislamiento por 6 meses y 8 días en el técnico de intrusión del Ministerio del Interior, conocido por Cien y Aldavoz. Este es un centro
donde se aplican torturas y yo he sido una de las víctimas. El tiempo es corto para el testimonio tan intenso que puedo relatarles sobre las condiciones en que somos tratados los opositores, blogueros, activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la isla. Es importante señalar que el presidente Raúl Castro, quien asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, continúa violando el derecho a la libertad de reunión, asociación, opinión, expresión y movimiento, a pesar de que en su discurso del 28 de enero en Santiago de Chile prometió rechazar la injerencia, la amenaza y el uso de la fuerza contra la sociedad civil cubana llevados a cabo por las autoridades militares de su gobierno. Cada semana, mujeres del movimiento Damas de Blanco son detenidas cuando intentan asistir a misa, en muchos casos golpeadas, insultadas y hasta vejadas. El Centro de Información Hablemos Press, el cual dirijo, documentó en el mes de febrero 471 arrestos por motivos políticos, lo cual indica que la cifra de detenidos ha ido en aumento comparada con el mes de enero, los 302. En febrero, las autoridades ordenaron detener, además de opositores y a otros activistas pacíficos, a más de una docena de periodistas, blogueros y fotoreporteros. Quiero resaltar que en el 2012, más de 5.000 activistas fueron detenidos por intentar realizar actividades pacíficas. Decenas de reporteros fueron detenidos cuando cubrían actividades. Actualmente en la isla hay más de 70 prisioneros políticos. La mitad de ellos hace más de un año permanecen a la espera de juicio, acusados por delitos que no se contemplan como causa en ningún lugar del planeta. En las más de 200 cárceles diseminadas a lo largo de la isla, los prisioneros viven en condiciones infrahumanas. A diario son golpeados y se les aplican torturas por reclamar sus derechos. Cientos de reos están desnutridos debido a que los carceleros se roban los alimentos. Muchos mueren. Le hemos realizado al régimen castrista constantes llamados al entendimiento y al respeto, pero continúan reprimiendo las libertades y empeorando la situación de los derechos humanos, por lo cual no se notan las pequeñas reformas realizadas ante tantas violaciones. Solicito a ustedes, una vez más, excelentísimos comisionados, exijan la libertad inmediata del periodista Calixto Ramón Martínez, del escritor Ángel Santiesteban Prat y de los prisioneros políticos. Gracias por escucharme. Gracias. Buenas tardes, excelentísimos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Hugo Landa, soy director del portal digital Cubanet, que desde 1994 ha servido como vehículo para apoyar y publicar el trabajo de los periodistas independientes de Cuba que, como Roberto de Jesús que acaban de escuchar, a pesar de la represión, se han empeñado durante décadas en que el mundo y cada vez más el propio pueblo de la isla, gracias a las nuevas tecnologías, recibe información y opiniones alternativas sobre la realidad de un país donde todos, absolutamente todos, los medios de comunicación, más que censurados, son propiedad del gobierno y funcionan solo como agencias propagandísticas del mismo. Aunque vivo en Estados Unidos desde 1980, cuando pude escapar de la isla pidiendo asilo en una embajada, junto a otras 11.000 personas, para mí el tema de la represión y la falta de libertades y derechos en Cuba, entre ellos los de la libertad de expresión y la falta de... no es una abstracción, sino algo muy personal que padecí en carne propia. Y una de las razones fundamentales que me impulsaron a saltar la cerca de esa embajada, sabiendo que muy probablemente ese acto, más que a la libertad, podría llevarme a la cárcel y hasta costarme la vida. Tenía 27 años cuando escapé de Cuba y viví obsesionado por huir de aquel ambiente que me parecía asfixiantemente opresivo. Quería algún día sentirme adulto, poder decir lo que pensaba, tomar mis propias decisiones, hablar sin miedo. En 1972, cuando tenía 20 años y siendo un excelente alumno, fui expulsado de la Universidad de La Habana por diversionismo ideológico. Diversionismo es una palabra que ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia de nuestra lengua. Un engendro semántico de la jerga oficialista cubana
que en aquellos años servía para etiquetar a todo lo que pareciera diferente, todo lo que no se ajustara a los patrones exactos de opinión y conducta impuestos por el gobierno. Era diversionista el religioso, el homosexual, el que leía los libros, algunos de los muchos libros prohibidos, y hasta el joven que escuchaba a The Beatles. La expulsión de la Universidad de La Habana, más que la expulsión de una escuela, significaba para mí la imposibilidad de acceder a una educación formal. O al menos era ese el objetivo, pues en Cuba todo el sistema educacional, al igual que los medios de comunicación, es propiedad del gobierno. Pero tuve suerte al ser solamente expulsado de la universidad, porque apenas 5 años antes los diversionistas eran enviados en masa para su reeducación a las UMAP, tenebrosos campos de trabajo forzado llamados eufemísticamente unidades militares de ayuda a la producción. La implantación de la cultura del silencio y la conformidad a través del terror comenzó muy temprano en Cuba, desde 1959, inmediatamente después de la llegada al poder de Fidel Castro. Comenzaron los juicios sumarísimos y los fusilamientos de supuestos colaboradores de la anterior dictadura. Se estima que cerca de 6.000 cubanos han sido fusilados por motivos políticos desde 1959. En diciembre de 1964, en representación del régimen, el comandante Ernesto Guevara decía en Naciones Unidas: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que lo hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. El 28 de septiembre de 1960, Fidel Castro anunciaba la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, unos comités de barrio encargados de vigilar y denunciar a cualquier activista sospechoso, a cualquier actividad sospechosa, perdón. Cito un breve fragmento de su discurso fundacional. Vamos a implantar, frente a las campañas de agresión del imperialismo, un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria. Que todo el mundo sepa quién vive en la manzana, qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía y a qué se dedica, con quién se junta, en qué actividades anda. Un año más tarde, en junio de 1961, el propio Fidel Castro pronunciaba un definitorio discurso dirigido a los intelectuales cubanos. El problema que aquí, y lo cito, el problema que aquí se ha estado discutiendo y vamos a abordar es el problema de la libertad de los escritores y los artistas para expresarse. Creo que esto está bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, ningún derecho. Una década después, en abril de 1971, al clausurar el Congreso Nacional de Educación y Cultura, Castro decía: y para volver a recibir un premio en un concurso nacional o internacional, tiene que ser revolucionario de verdad, escritor de verdad, poeta de verdad, revolucionario de verdad. Eso está claro, y más claro que el agua. Tendrán cabida ahora aquí, y sin contemplación de ninguna clase, ni vacilaciones, ni medias tintas, ni paños calientes, tendrán cabida únicamente los revolucionarios. En 1999 fue promulgada la Ley 88, a la que Pablo se refirió con anterioridad, oficialmente llamada Ley de la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, pero conocida como Ley Mordaza, que sanciona con cárcel aquellas acciones, y cito, aquellas acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social. Ante las críticas de que ha sido blanco la ley, el periódico cubano Granma ha dicho que un país, cito, asediado, tiene las plenas facultades para condicionar su libertad de prensa a la defensa nacional y de las grandes mayorías. De hecho, durante la Primavera Negra del 2003, que envió a la cárcel a 75 activistas pacíficos pro democracia, más de 25 periodistas independientes, entre ellos Normando Hernández, que acaban de escuchar, muchos de ellos colaboradores de Cubanet, fueron condenados a penas de hasta 20 años de prisión, en virtud de esa ley que continúa plenamente vigente en la actualidad. Cuando me disponía a preparar esta presentación, le preguntó su opinión sobre el tema a uno de los periodistas independientes que, como Roberto de Jesús, colaboran con Cubanet y otros medios desde Cuba. Esta persona, antes de decidirse a hacer periodismo independiente, trabajó durante muchos años para los medios del gobierno.
y conoce exactamente cómo funcionan. Prefiero no citar su nombre por temor a represalias que pudiera sufrir. Citaré solo una pequeña parte de su extensa respuesta. Los jefes de informativos están obligados a ir a una reunión en el departamento ideológico del Comité Central del Partido, obviamente el comunista, el único, donde se les ordena lo que debe ser tratado por la prensa y el modo en que debe ser tratado. Por ejemplo, los enfoques críticos sobre algunos temas, con los cuales a veces se entusiasman los ingenuos, están dispuestos con nombre y tono por el departamento ideológico del partido. El partido dicta los temas noticiosos que deben ser tratados y cómo deben enfocarse. El miedo ha llegado a formar parte de nuestra cultura. Un periodista independiente es un enemigo público en Cuba. Primero es enemigo del régimen, después es un apestado ante el pueblo, porque le temen, aunque el pueblo piense como él. En realidad, la ley Mordaza fue creada para casos extremos, pero bien mirado el asunto, ni siquiera hace falta. Al régimen no le hace falta la ley Mordaza para acabar con cualquier periodista independiente. En su reporte anual, publicado en enero de 2012, Reporteros Sin Frontera dice que Cuba sigue siendo el país que menos respeta la libertad de expresión en América Latina y lo ubica en la posición 171 de 179 países analizados a nivel mundial. El reporte anual de 2012 de Freedom House sobre la libertad de Internet, de lo que Pablo habló con bastante amplitud, indica que, a pesar de un leve relajamiento en las restricciones a la venta de computadoras en 2008 y del importante crecimiento del uso de la telefonía celular en 2011, Cuba continúa siendo uno de los regímenes más represivos en lo referente al uso de Internet y las tecnologías de comunicación. Algunos dirán que hablo del pasado, que han pasado más de 40 años desde que yo fui expulsado de la universidad por diversionismo ideológico, que los tiempos han cambiado. Algo ha cambiado, pero muy poco, y no lo fundamental. Solo lo indispensable para que nada cambie realmente. Continúa el mismo gobierno en el poder y sus objetivos y métodos son los mismos, solo adaptados a la nueva época. Hace 2 días en México, la bloguera Giovanna Sánchez expresó: nada está cambiando en el anquilosado sistema político cubano. La situación de la libertad de prensa en mi país es calamitosa. Frecuentemente activistas, incluyendo periodistas independientes, son detenidos en la calle, metidos en autos sin matrícula, empujados, amenazados e interrogados por civiles que nunca se identifican, para ser liberados horas más tarde. Ese mismo día, desde La Habana, un tuit del activista Antonio Rodiles, fundador del proyecto Estado de SATS, informaba: acaban de detener a Gorky Águila, director de la banda Porno para Ricardo. Fue detenido por la policía al salir de su casa para impedir que se lanzara el disco Maleconazo Ahora y asistir a una exposición del Sexto. Reiner Agüero y Eliezer Ávila son 2 jóvenes informáticos, blogueros, y fueron expulsados de la universidad recientemente, exactamente como lo fui yo hace 40 años, por motivos políticos, por atreverse a cuestionar el sistema, por atreverse a hablar. La libertad de expresión y los derechos civiles continúan hoy siendo violados en Cuba, como ha ocurrido constantemente desde 1959, cuando se instauró el actual gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Landa, también al señor Pablo Díaz. ¿Tienen algo todavía que agregar? No, solamente los 4 puntos que habíamos consensuado con Roberto de Jesús, pero que pueden ser después, o sea, 4 puntos que quisiéramos exhortar a la Comisión a que inste al gobierno cubano a cumplir, pero no sé si es mejor ahora o luego. Sí, si le parece bien, vamos a intervenir nosotros con algunos comentarios y preguntas, y también tendrá tiempo de hacer esas recomendaciones a la Comisión. Me gustaría, si bien el señor Díaz Espí se refirió al acceso a Internet, que me gustaría saber un poquito más cómo ha impactado en la población y sobre todo en los jóvenes este acceso, aunque muchas veces restringido a las señales de Internet, pero ¿qué proceso se ha dado en la población con el acceso a Internet? Y también, si bien usted ya hizo alguna referencia a que se adecuan los mecanismos de control sobre las nuevas formas, pero ¿cuáles son esos mecanismos de control ante estos nuevos medios?
en la información que tenemos hablaban de un otorgamiento de credenciales y visas como métodos de control que no entiendo muy bien cómo funcionan, si pudieran aclararnos. Y por último, el cambio reciente en materia de migración, ¿cómo ha afectado a los periodistas? Muchas gracias. Voy a dar la palabra a la relatora para libertad de expresión, señora Catalina Botero. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por toda la información que nos han dado. Nosotros hacemos un informe anual. El informe anual cubre la mayoría de los países del hemisferio. El informe anual sobre Cuba comienza con una frase diciendo, respecto de este país, la relatoría puede afirmar, sin ninguna duda, que no existe libertad de expresión. Pero tenemos problemas serios de acceso a la información, justamente porque no hay un flujo de información libre. Y por eso yo quería agradecerles de manera muy especial que hayan venido hasta acá. Sabemos lo que eso puede implicar y quería pedirles, dentro de lo posible, que nos mantuvieran informados sobre temas que para nosotros son de enorme preocupación, sobre los temas que ustedes han puesto de presente y, por supuesto, sobre los avances, que creo que también hay que reconocer y patrocinar para que no haya retrocesos, digamos, para avanzar. En particular, quería hacerles algunas preguntas de información sobre lo que ustedes han mencionado. Los medios de comunicación masivos en Cuba son todos de propiedad del Estado o social. ¿Qué significa medios de comunicación social? ¿Existe alguna garantía, aunque sea mínima, alguna puerta para que organizaciones sociales puedan tener medios de comunicación que no sean controlados o censurados por el Estado? Segundo, ustedes han hablado de mecanismos indirectos de intimidación, han hablado de detenciones arbitrarias de autos sin matrícula, sin orden judicial, sin reporte. Yo quisiera que, si hubiera más información a ese respecto, nos la hicieran llegar. Cómo se producen las capturas y cuáles son los otros mecanismos que ustedes mencionan de intimidación, digamos, indirecta. Hay represalias, usted mencionó represalias a los estudiantes, hay represalias en el trabajo, es decir, cómo se configuran esos mecanismos indirectos. En materia de acceso a Internet, ustedes mencionan unas cifras, el 3% tendría acceso a la red sin censura, digamos. Yo quisiera saber cómo se accede, si hay lugares públicos en los cuales los y las cubanas puedan acceder a computadores, a ordenadores para poder entrar a la red, si siempre es pagando, y si es pagando, ¿cuánto cuesta el acceso respecto del salario de una persona en Cuba? Y en particular nos interesa mucho la situación de Calixto Ramón Martínez Arias. Quisiéramos estar informados sobre la situación de Calixto, que se encuentra detenido pues en las condiciones que ya oímos, y de algunos otros periodistas como Enior Díaz Allén, como Gerardo Yunes Ávila, como Ernesto Aquino, como Mayali Norbis, de Hablemos Press, que también han sufrido, según los reportes que tenemos, algunas detenciones. Finalmente, el caso de José Antonio Torres, de Granma, nos parece un caso también importante si ustedes tuvieran información. Él estaba haciendo un cubrimiento sobre la construcción de un acueducto y, hasta donde tenemos entendido, fue incluso felicitado por un alto gobernante cubano por insistir en ese tema, pero al parecer en la información aparecía involucrado un alto funcionario del Partido Comunista y a partir de ahí comienza un proceso y termina condenado a 14 años por espionaje. Quisiéramos saber si ustedes tienen información sobre eso. Tendría muchas otras preguntas, pero no quiero quitarle el tiempo a la comisión y simplemente reiterarles la importancia que para nosotros tiene que ustedes nos den la información. Queremos que sepan que siempre se la transmitimos al gobierno cubano. El gobierno está en su libertad, por supuesto, y en su derecho de responder la información que nosotros
que nosotros le transmitimos. Usualmente no lo hace, pero por supuesto podría hacerlo y para nosotros sería de enorme agrado que el gobierno pudiera responder algunas de estas preguntas. En todo caso, les reitero la invitación a mantener informada a la relatoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina Botero. Le doy la palabra al relator de país, Felipe González. Bueno, yo también le agradezco a los solicitantes de la audiencia por su presentación. Creo que han proporcionado un cuadro completo sobre la situación y la afectación del derecho a la libertad de expresión en Cuba. Esta es una situación que la Comisión está siguiendo de manera estrecha y, como señalara la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, nos interesa mantener la información actualizada y desde luego le vamos a dar seguimiento también al caso de Calixto Ramón Martínez y los otros que aquí se han mencionado. Yo quería preguntarles, pedirles si podían abundar un poco más en relación con la cuestión de de una dimensión del ejercicio de libertad de expresión a través de la participación en manifestaciones. Ustedes algo señalaron al respecto, pero quisiera si nos pudieran dar mayores detalles sobre cuál ha sido la situación más recientemente, en qué posibilidades reales existe de participar en manifestaciones, qué tipo de reacciones se ha producido ante ello, cuándo se ha detenido a las personas, qué tipo de acción se ha iniciado contra ellas, etcétera. Gracias. Doy la palabra, muchas gracias, Felipe González, al comisionado Rodrigo Escobar. Al igual que el relator para Cuba y la relatora para la libertad de expresión, quiero valorar y agradecer la información que nos han presentado. Me parece muy preocupante la situación de los periodistas que han sufrido la persecución, el castigo y el encarcelamiento por parte del Estado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, y un caso paradigmático puede ser el del periodista Calixto Ramón Martínez Arias. Sobre el particular quisiéramos recibir toda la información que tuvieran para el cumplimiento de nuestras funciones de promoción y defensa de los derechos humanos, y concretamente quisiera preguntar si en Cuba, cuando suceden estos casos de detención arbitraria, existe algún recurso o algún mecanismo al que pueda acudir la persona privada de la libertad o sus familiares o sus amigos para efectos de que se remedie esta situación de detención arbitraria, como ocurre en otros países con el famoso recurso o acción de habeas corpus. Y también quisiera conocer cuánto tiempo ha permanecido esta persona en situación de detención arbitraria y si dentro de las leyes de Cuba hay un límite o un tiempo máximo que deba transcurrir hasta antes de que se le lleve a juicio. Entonces, básicamente quisiéramos tener información sobre esos puntos. Le damos la palabra a los peticionarios. Quieren dar unas respuestas y sus palabras finales. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que hay una lógica común a todas ellas, y es la actitud del gobierno cubano, es su permanente cálculo de costos y beneficios. O sea, en Cuba no hay una ley establecida que el gobierno cubano la cumpla, incluso él mismo. Van valorando de caso en caso, siempre en un cálculo de costos-beneficios mediáticos. Siempre es una cuestión de imagen o de que los sectores de la sociedad civil transmitan su mensaje al resto de la población. Entonces, en dependencia de el impacto de la manifestación o de los detenidos tras esta manifestación, pues entonces se desatan unas lógicas que siempre son de maneras distintas.
decía Roberto de Jesús que había más del 50% de los presos políticos, creo que digo 50%, estaban detenidos desde hace más de un año sin juicio. En todo caso, el caso de Sonia Garro, por ejemplo, la activista de las Damas de Blanco, que la Comisión ha expresado medidas cautelares, cumple esta semana un año de prisión y todavía no se le ha celebrado juicio, ni hay fecha. Yo hablé con su hermana ayer y aún no hay fecha para que se le celebre. En otros casos de detenciones y golpizas durante manifestaciones o detrás de las manifestaciones, por lo general se mantiene a los detenidos hasta que se le bajen las secuelas, las huellas de dichas golpizas. También ha sucedido. Incluso se les comenta, los propios policías en las unidades militares, en las unidades de policía, le dicen que se estén tranquilos, que todo se va a solucionar. Le dicen que es una cuestión de varios días y es evidentemente hasta que se le bajen pues los moretones, los golpes evidentes que han recibido. O sea, no hay lo mismo pasa con las manifestaciones, el derecho a la manifestación. O sea, hay manifestaciones que siempre son vigiladas, por supuesto, y en dependencia de la cantidad de personas, del lugar en que se hagan, del impacto que puedan tener en el resto de la población, entonces son permitidas o no. Por supuesto, no hay un permiso oficial para hacerla, nada de eso existe. Pero las manifestaciones van siendo como controladas por el gobierno. Hace poco las Damas de Blanco hicieron una peregrinación al Cobre, a un pueblo donde está la Virgen del Cobre, y en una estación de autobuses regresando a La Habana, pues ahí se manifestaron, pero claro, ya era un lugar donde había mucha población que no pertenece o no está implicada en el tema de los derechos humanos. Ahí sí fueron fuertemente reprimidas y retenidas, o sea, detenidas por el gobierno. Entonces es muy difícil determinar el modus operandi del gobierno cubano, porque no se puede establecer un patrón, sino que se van adaptando a la situación específica. En cada caso sucedió también en el entierro del líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá, pues en el entierro también hubo masivas detenciones, pues siempre para poner ese cordón sanitario, digamos, entre lo que es la sociedad civil y el resto de la población. Yo quisiera responder a la pregunta con respecto a algo que había mencionado Pablo sobre de qué mecanismos de control de permisos de salida y eso que usted no había entendido bien. Hasta el 14 de enero de este año, los cubanos no podían salir libremente del país. Todos los cubanos precisaban de un permiso de salida, una especie de visa para salir del país, al cual popularmente se le llamaba tarjeta blanca. Este trámite servía y de forma ideal al gobierno para reprimir y controlar a la población. O sea, nadie podía salir del país sin que el gobierno lo autorizara. Todo el mundo estaba literalmente preso, aunque tuviera todas las visas del mundo. Uno de los casos más sonados y más conocidos es el de la propia Giovanni Sánchez, que tenía 37 visas en su pasaporte y no le habían permitido salir de Cuba nunca, desde hacía muchos años. Afortunadamente ya ha salido. ¿Cuáles son los cambios en la política migratoria? Básicamente el permiso de salida, ese documento blanco, esa tarjeta blanca ha sido eliminado. Más que eliminado, ha sido sustituido por el pasaporte. El gobierno, como en todos los países, es quien otorga el pasaporte. Pero el pasaporte no es un derecho que tiene todo ciudadano. En la ley, en las nuevas modificaciones, está claramente establecido que el gobierno tiene la facultad de no otorgar el pasaporte a quien lo estime conveniente por las causas que ellos estimen conveniente, opositores políticos, causas de interés nacional, que incluyen atletas de alto rendimiento, los cuales temen que puedan asilarse o huir del país y no regresar, como está ocurriendo, como ha ocurrido con muchos peloteros especialmente. Incluye a los médicos, que son de tremendo interés para el gobierno porque constituyen una fuerte, no como algunos piensan,
por el sistema de salud cubano, que cada vez está en peor condición, sino porque constituyen una verdadera mina de oro, una fuente de ingresos enormes para Cuba, pues son exportados, alquilados a diversos países por causas políticas, en muchos casos, por conveniencias políticas, pero además constituyen una gran fuente de ingresos. Esos médicos reciben, el gobierno cubano recibe miles de dólares y les paga a esos médicos un estipendio de $100 o una cosa así. O sea, son un tremendo negocio que el gobierno no puede perder. Pues simplemente la eliminación de la tarjeta blanca, de ese permiso de salida, yo pienso que responde es una de las concesiones que el gobierno ha tenido que hacer. Resultaba demasiado escandaloso, pienso yo, en esta época de medios de comunicación masiva, de internet, en que todo el mundo sabe lo que está pasando. Y a eso yo creo que se deben en gran medida los cambios, estos pequeños cambios cosméticos que están ocurriendo. A Giovanni Sánchez se le otorgó el pasaporte, a otras personas se le ha otorgado también, pero hay muchas otras a las que no se le otorga, y el gobierno no se la va a otorgar. O sea, es un mecanismo de presión sobre las personas que le dice, bueno, pues pórtate bien o no te dejo salir. Si te portas mal, de hecho, Gorky Águila, rockero a que me refería al final de mi presentación, ha venido varias veces a Estados Unidos, le han permitido salir a Estados Unidos y a otros países, a México, donde vive su madre. Tengo entendido que en esta última detención que le hicieron lo amenazaron con que si seguía portándose mal no le iban a permitir salir nuevamente. Ahí tiene expresamente cómo se utiliza el tema del permiso de salida. Con respecto al costo del acceso a Internet y cómo la población puede acceder a Internet, son lugares públicos, los ciudadanos no tienen Internet privado en sus casas. Internet o el intranet al que tienen acceso existe en los centros de trabajo, en las instituciones del Estado, donde los empleados, según su trabajo, pueden o no tener acceso a esa intranet controlada. Los médicos, por ejemplo, utilizan un sistema de email y una intranet que se llama Infomed, a la que tienen acceso. El costo de 1 hora de acceso a Internet en un cibercafé, que generalmente están en los hoteles, es de cerca de $10 mensuales, $10 la hora, perdón, lo cual significa la tercera parte del salario de un profesional en Cuba. O sea, en Cuba el salario de un profesional puede ser $1 diario. O sea, un médico que quiera acceder a un Internet lentísimo además y censurado, debe pagar más de una semana de trabajo por 1 hora. Hay la política, las normas de conexión en Cuba están diseñadas, privilegian básicamente a las empresas extranjeras o mixtas, las sedes diplomáticas, la prensa extranjera, algunas empresas nacionales y algunos centros de estudio. El gobierno cubano argumenta que se recurre a esta distribución colectiva de la conectividad para una mejor utilización de los recursos. O sea, ese es el argumento de por qué no hay Internet para los cubanos en sus casas o no hay posibilidad. Este argumento, por supuesto, se deshace cuando los ciudadanos extranjeros sí pueden contratar conexión a Internet desde sus casas, algo que los cubanos no es posible. Para los cubanos no es posible. Cuando hablábamos del mercado negro, me refería a que en estos centros en los que sí hay acceso a Internet, pues existen claves para acceder o cuentas específicas, lugares de libre acceso. Quienes la controlan, pues suelen vender espacios, horas para el acceso a Internet a los ciudadanos. Y ahí se genera este mercado negro del que hablamos, que hacíamos referencia. En los lugares públicos, por supuesto, con la conexión es muy mala, muy lenta. Existen básicamente en las capitales de provincia, o sea, muy pocos. Y también en muchos se les niega la entrada a disidentes y opositores reconocidos. En cuanto al impacto, o sea, cómo han impactado las nuevas tecnologías en el país, yo creo que lo han revolucionado literalmente, incluso en su grado tan limitado.
yo creo que es lo que más ha influenciado en Cuba, en mi opinión, en la última década, incluso más que la enfermedad y jubilación nominal de Fidel Castro. Pues han logrado, la gente se ha logrado por primera vez comunicar horizontalmente en el país, en un país donde realmente estaba todo tan controlado, pues realmente han dado un vuelco en la lógica de cómo se maneja la sociedad e incluso la represión. Los represores, ante las nuevas tecnologías, los represores tenían la confianza o la arrogancia del poder absoluto, y ya eso no es tan así. Ya por experiencias, testimonios que vamos recabando, pues los represores son conscientes de que algunas de sus acciones no van a quedar impunes. Entonces ya hay como un control y incluso hay fisuras dentro de los mismos represores porque saben que sus nombres o la sociedad civil puede denunciarlos y puede desatar dinámicas en ese sentido, ¿no? A la pregunta de los medios de comunicación, si había alguna posibilidad de que no pertenecieran al Estado, yo creo que son todos estatales. O sea, el Granma es el periódico del Partido Comunista, el Juventud Rebelde, que es el segundo periódico nacional, es de la Juventud Comunista, el periódico Trabajadores, esos son los medios nacionales, de alcance nacional, pertenece a la CTC, que es el único sindicato permitido por el gobierno cubano, y hay algunos medios que efectivamente no pertenecen al Estado, pero son de alcance muy menor, y son todos, que son muy pocos también, yo hablo de quizás 2 o 3 medios, están vinculados a la Iglesia Católica y a algunas diócesis en específico, y a la Conferencia Episcopal, una de estas revistas. No son, por supuesto, medios diarios, ni mucho menos, son medios de tiradas muy limitadas y locales, ¿no? O medios hacia Internet, o sea, prácticamente que sirvan para el debate, tiene lugar fuera de la isla, nunca hacia el interior. Sí, perdón. Quería decirle que nos quedan 3 minutos, si ustedes tienen todavía esas peticiones pendientes, que tengan en cuenta. Muchas gracias. Bueno, antes de venir aquí consensuamos entre nosotros, entre los peticionarios, nos gustaría aquí exhortar a esta comisión a que inste al gobierno cubano en 4 puntos. Número 1, a que modificar las leyes que limitan la libertad de expresión de los ciudadanos, adaptándolas a normas internacionales como son los pactos de la ONU y los estándares de esta misma comisión. Número 2, a dejar de criminalizar a los ciudadanos que buscan expresarse, informarse y organizarse de forma pacífica, y cesar la represión hacia ellos, tanto por parte de las fuerzas oficiales del gobierno como por las turbas paramilitares. Número 3, a garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo y permitir la existencia de medios de prensa no gubernamentales. Y número 4, a que facilite la conexión de los ciudadanos a Internet sin restricciones, algo imprescindible en este siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias. También quiero dar las gracias al señor Roberto de Jesús Guerra, que nos acompañó y salvando todas las dificultades a través de la tecnología, y muchas gracias a los señores Landa y el señor Díaz Espí por este conversatorio, por esta audiencia ante la comisión, que tendremos muy en cuenta toda la información dada. Seguirán en contacto posiblemente con la Relatoría de Libertad de Expresión y esperamos todo lo mejor para su país, Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias por acogernos y sí, mandaremos toda la información a la relatora. Muchas gracias.